Y seguimos en La Verdad de la Milanesa por Radioactiva Jujuy y estoy en conexión con el profesor Horacio Robelli, profesor, además analista político, analista económico. Muy pero muy buenas tardes, Horacio, y muchas gracias por estar nuevamente, ¿no?, en La Verdad de la Milanesa. Querido Fernando, gracias a vos por darme la posibilidad de hablar contigo y con todos los amigos de la radio de esa querida provincia de Jujuy donde tengo familiares. Y en realidad, uno de lo que es, hace 40 años que enseño en la Universidad de Buenos Aires. Antes no podía porque estaba la dictadura militar, en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Facultad de Ciencias Sociales, y ahora estoy dando un posgrado en la Facultad de Derecho. O sea que vivo de la docencia por debajo de la línea de pobreza, pero vivimos de la docencia. Sí, sobrevivimos, ¿no? Los docentes. Sobre Y bueno, ¿y cómo ha sido, como para arrancar livianita esta charla, más que una entrevista, una charla, eh, ¿cómo, cómo ves el primer año de Javier Milei? y un anticipo de lo que va a hacer mientras continúe su gobierno. O sea, una economía dual. Por un lado, niveles de pobreza que no se han alcanzado o muy pocas veces y por muy menos tiempo. Por ejemplo, la crisis del 2001, por supuesto, un nivel de pobreza, pero de unos meses. Acá no solamente dura un año, sino que las perspectivas son peores hacia el futuro. Vos fíjate, dos datos de las cámaras. Hay un instituto promotor de venta de carne vacuna que depende de la Bolsa de Comercio de Rosario. O sea, insospechable de decir de izquierdista o comunista, como dice este enfermo de Milei. Y dice que el consumo per cápita de carne es el más bajo desde 1920. Está perforando los 47 kilos per cápita de carne vacuna. Nosotros consumimos entre 62 a 70. Y estamos, dice que va a perforar el piso los 47 kilos por habitante. Y a su vez, otra cámara de productores de leche está diciendo que mientras tenemos récord de exportación de leche en polvo, ha mermado el consumo de leche en el mercado interno. La leche la consumen básicamente los chicos. O sea que acá tenemos hogares con chicos que no consumen ni carne ni leche, o por lo menos no consumen la mínima cantidad necesaria de calcio y de proteínas que significa la leche y la carne. No consumen carne o consumen mínimamente carne, vacuna y leche. Entonces, esto te demuestra palpablemente el grado de empobrecimiento de la población. Un país que tiene capacidad para exportar, para alimentar a más de 300 millones de personas, según el último censo del 2010 somos 47 millones de habitantes y tenés de cada 3 chicos, 2 son pobres. Según la UNICEF, hay 1 millón de chicos en nuestro país que se van a dormir a la noche sin comer y no sabemos qué comieron durante el día. Entonces, esta es una manifestación compicua de pobreza. A eso, la contracara, la renta financiera que ganaron los capitales especulativos, vinieron con dólares, fueron los que impusieron a Luis Andrés Caputo como ministro de Economía y a Santiago Bausili como presidente del Banco Central. Son los grandes grupos financieros internacionales, los más grandes. BlackRock, Vanguard, Pinco, Franklin Templeton, Gramercy, Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa, más otros 40 que se reunieron con Vladimir Wagner, otros 40 fondos de administración, compañías de seguros, etcétera, etcétera, que también pusieron plata en Argentina, vinieron con dólares, compraron títulos públicos ajustables por peso, los bonos Bonar, bono global, los Bonser. El CER es el coeficiente de estabilización de referencia que se basa en el índice de precio al consumidor del INDEC. Bueno, este año, para tomar este año, porque no puedo tomar diciembre del 2023 porque comenzaron el 10 de diciembre, pero tomando este año, según el índice de precio al consumidor, el IPC del INDEC, la inflación fue del 112%. Ellos vinieron con dólar en diciembre, el último día hábil de diciembre del 2023, el dólar contado con liquidez, el dólar de salida, pues el dólar que vos vas y compras una acción, un título público y después lo vendés en el mercado externo, el dólar de salida estaba a 987 pesos. Hoy ese dólar está a 1.025 pesos. Creció menos de un 10%, pongámosle 10%.
La inflación fue 112%, compraron títulos en pesos ajustables por el IPC, ganaron 112%, y si se quieren ir, el costo de volver al dólar creció solamente un 10%. Ganaron más de 100%, el doble de lo que trajeron, lo ganaron en un año. No puedo decirte la verdad, pero no hay negocio lícito que pague un 100% en dólares como ganaron ellos. ¿Quiénes perdieron? Si ellos ganaron esa monstruosidad, ¿quiénes perdieron? Por un lado, los sectores medios y medios altos que ahorraban en dólares. Ellos se vieron, vos tenías, por ejemplo, 10.000 dólares ahorrados y te podías comprar en diciembre del año pasado un auto. Hoy con 10.000 dólares te puedes comprar menos la mitad de un auto. Cualquier auto más económico sale más de 20.000 dólares. Entonces, ahí tenés una licuación de los activos financieros de los sectores medios y medios altos que ahorraban en dólares. Es más, tuvieron que vender dólares para llegar a fin de mes, para pagar la tarjeta de crédito, las expensas, el nivel de colegio de los chicos. Además, tuvieron que restringir gastos. ¿No? Y el otro, la deuda. La otra monstruosidad que financia esto, que no aparece, es la deuda. Este gobierno se está endeudando, Fernando, este gobierno se está endeudando récord, nunca en nuestra historia, ni Rivadavia, ni Mitre nos endeudan como se endeudan. Macri en los 4 años de su gestión se había endeudado en 98.000 millones de dólares. La deuda con Macri, están los datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación, son datos oficiales, aumentó 98.000 millones de dólares. Este energúmeno, este enfermo, este cipayo, este vendepatria, aumentó la deuda. Todavía no tenemos los datos de noviembre, pero sí los datos de octubre. En 10 meses aumentó la deuda en 92.000 millones de dólares, a razón de 9.200 millones de dólares por mes. 9.200, más que en 4 años, 98.000. Vas a ver que se termina este año con 98.000 o más. O sea, hasta octubre, en 10 meses, la deuda cuando se fue el inútil de Alberto Fernández era de 370.000 millones de dólares. Y a octubre, según la Secretaría de Finanzas de la Nación, documento firmado por Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la Nación nombrado por Caputo y por Milei, la deuda pública argentina de 462.000 millones. Pasaste de 370.000 a 462.000. Aumentaste la deuda en 92.000 millones de dólares a razón de 9.200 millones de por mes. Entonces, por un lado, margina a la población, excluye a la población, empobrece a la población, porque no le interesa al mercado interno. Lo único que le interesa a este enfermo, lo dijo desde el primer día, en la Argentina está prohibido exportar. Entonces, todo lo que sea exportable lo van a exportar. Y nosotros, para poder consumir, lo producimos acá, pero para consumirse bien, tenemos que pagarlo a precio internacional. Si no, prefieren exportarlo y ganar divisas. Lo único que están haciendo es favorecer a las grandes empresas, por ejemplo, en el caso de los alimentos, a los acopiadores y comercializadores de alimentos, grano, carne, leche, para que exporten. Y el caso fundamental que priorizan es el del petróleo y del gas. La Argentina, por desgracia nuestra, tiene reservas inconmensurables de petróleo y gas. Reservas que recién ahora, por ejemplo, ahora se está trabajando sobre Palermo Hay, que cada día descubren un nuevo pozo, una nueva veta de explotación. Tenemos no solamente Banca Muerta y Palermo Hay, sino que la Argentina le corresponde, porque es la primera bandera que se puso en la Antártida, fue una bandera argentina del año 1904. La primera bandera que se puso en la Antártida, no había grandes buques rompehielos, sin embargo, armaron un buque con una doble coraza, logró atravesar los hielos y llegó hasta el continente antártico, es el 6º continente, porque el océano Ártico es agua salada, congelada. La Antártida es tierra, arriba tiene agua dulce, la mayor reserva de agua dulce del planeta son los hielos de agua dulce arriba de la Antártida. Pero resulta que los rusos, que por un acuerdo que se hizo en 1959 de estudio y exploración de la Antártida, descubrieron y lo publicaron en la revista de los BRICS, de la revista que conforman ellos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ahora ampliado a 23 países. Los BRICS publicaron que la Antártida tiene reservas hidrocarburíferas que deben ser la segunda o tercera del planeta. Y acá viene lo que te quiero contar. En agosto de este año, en la ciudad de Houston, en Texas, Estados Unidos, en el Instituto Baker, los rusos reconocen que el Instituto Baker se escribe, B-A-K-R, Instituto Baker, o Baker en castellano,
es el que mayor estudio tiene sobre reservas hidrocarburíferas del planeta. Se reúnen, ¿quién se reúne ahí? Agosto 2024. Va Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos en Argentina, acompañado por Rodríguez Larreta y por Sergio Tomás Massa. Los dos candidatos presidenciales de ellos lo acompañaban, y con los gobernadores de toda la Patagonia nuestra, el gobernador de Santa Cruz, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut, y también Gustavo Melea, que es el gobernador de Tierra de Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur. ¿Qué hacía Gustavo Melea y los otros gobernadores en el Instituto Baker? Dándole información de primera agua y aparte comprometiéndose, cosa que jamás vamos a saber, comprometiéndose a lo que ellos llaman la colaboración de la exploración y explotación. Lo mismo hizo el ministro de Interior de Alberto Fernández, Guado de Pedro, cuando se fue a Israel con 10 gobernadores provinciales y se reunió con la empresa estatal de agua israelí que se llama Mekorot, Sí, sí, sí. acusada de sacarle agua a los palestinos, de matarlos por Ambicet a la Ya Franja ha de Gaza. desembarcado Mekorot, aquí en Jujuy, Mecorot. bueno, haciendo relevamiento, dando nuestros datos de las fuentes hidrográficas que tenemos. Entonces, cuando vos tenés un gobierno cipayo, compuesto por cipayos, y hacen estas cosas, y lo peor de todo es que la opinión pública se le informa veladamente y mal, no tenemos toda la información. Uno se pregunta, ¿a qué fue Guado de Pedro a Israel con 10 gobernadores provinciales a reunirse con la empresa Mecorot? Y ahora nos preguntamos, ¿a qué fue Gustavo Malea y todos los gobernadores del Patagonia, donde tenemos una fortísima reserva petrolera y la Antártida? Fueron, ¿qué compromiso asumieron? Este es el drama que estamos viviendo. Sí, sí, la verdad que, bueno, vos lo estás nombrando al presidente, lo nombrás a Caputo, ¿no? Y también tendríamos que sumarlo por ahí a Mauricio Macri, por esta desesperación, ¿no? Que ahora aparece con el senador Edgardo Cuéllar, o también podría decir ex senador, depende, ¿no? Depende de la fuerza que haga esta gente para salvarlo, porque no es que solamente lo han encontrado con $211.000 en negro en Paraguay, que es una barbaridad de dinero, sino que este hombre no es la primera vez que cruza vía terrestre, sino que ya lo ha hecho 5 o 6 veces. O sea que también hay un acto de corrupción en un gobierno que tiene, como sabemos, doble vara y que siempre ha acusado de corrupto al peronismo, ¿no, Horacio? Fernando, tal cual lo que vos decís, es un gobierno corrupto. Vos fíjate, lo dice el senador Mazán, mejor que lo que puedo decir yo. Cuando se pide el desafuero del senador Ricardo Cuellar, ahí Mazán dice, a la mañana votaba con nosotros, yo hablé con él y votaba con nosotros. Al mediodía lo vino a ver Guillermo Franco, que en ese momento era el ministro anterior, ahora es el jefe de gabinete, y cambió su voto y terminó firmando el dictamen, porque estaban, para sacar el dictamen necesitaban 60 firmes, terminó firmando el dictamen. Más claro imposible. Por eso es que hay que pedir la anulación de esta ley. Esta ley que dio lugar al RIGE, porque lo que se aprobó fue la ley base, después ley 27742, donde está el RIGE. El RIGE es un régimen incentivo a las grandes inversiones que es un programa, con perdón de los países africanos, de África en la Argentina, una colonia africana. Es más, los países africanos, Burkina Faso hizo un golpe militar por una ley parecida a esta en contra del gobierno que había autorizado esta ley y tomaron el gobierno. Nosotros no tenemos militares nacionalistas. Hemos tenido alguna vez hace muchos, muchos años. Hoy son todos tan cipayos como este gobierno, tan cobardes como este gobierno. Y lo único que hacen es arrodillarse ante Estados Unidos. Fernando, tanto la dirigencia, la que supuesta dirigencia política, social y sindical, son todos con terminales en la Embajada de Estados Unidos. Hay excepciones, pero son todos con terminales en la Embajada de Estados Unidos. De esta manera vamos a pasos agigantados a que la Argentina sea un Estado asociado a los Estados Unidos como Puerto Rico. Y esto el pueblo argentino toma conciencia. Vos ves
como embrutecidos, y por eso te decía a los jóvenes embrutecidos por los medios de comunicación, por la inteligencia artificial, ven una realidad virtual que no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es que estamos enajenando nuestro patrimonio porque el petróleo nos corresponde a todos. Mirá la gran diferencia con Noruega. Noruega, en el Polo Norte, en el Océano Ártico, descubren petróleo. Lo explota el Estado noruego. Y el Estado noruego, hoy Noruega son 8 millones de habitantes, no llegan a ser 8 millones de habitantes, tiene el PBI per cápita más alto del mundo. ¿Por qué? Porque el Estado toma esta renta petrolera y la distribuye en la población, en obras, en salarios, en condiciones de trabajo, en más puestos de trabajo. Tiene el mejor nivel de vida del planeta, lo tiene Noruega gracias a que encontrado petróleo. Nosotros tenemos, tal vez tengamos más petróleo que Noruega. Y sin embargo, con más petróleo que Noruega, sin embargo, nos vamos a encontrar con que lo vamos a enajenar todo. No es de Milei el petróleo. Ni siquiera no es solamente de nuestra generación, es de generaciones y generaciones, de los nietos de nuestros nietos. Y sin embargo lo estamos malvendiendo por una deuda que no se investigó. O sea, la madre de todo este origen, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, y no la defiendo, porque ella es cómplice de toda la conducta que tuvo después de dejar sus gobiernos acá, nombrarlo a Alberto Fernández, a Sergio Massa, no es casualidad. No es casualidad. No la exculpo de lo que ha pasado a Cristina Fernández de Kirchner. Pero cuando se fue ya el gobierno, la deuda pública era 222.000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser ahora 462.000 millones de dólares? Si vos dijera, bueno, recuperamos el puerto Rosario, los puertos del río Paraná, el río Paraná lo volvemos a explotar nosotros, tenemos nuestra propia marina mercante, se construyeron 3 millones de viviendas, no se hizo nada de eso. ¿A dónde después sale una deuda que la inflan ellos de esta manera que te conté al principio? Con intereses sobre intereses, al mejor estilo usurario. Ganaron 100% en 10 meses, 100% de interés en dólares. Lo pagamos todo el pueblo argentino. ¿Con qué lo vamos a pagar? Con petróleo, con el gas. Y esta es la diferencia de Ismael con el plan de Martínez de Dios, o con el idiota Alfonsín, ese cobarde Alfonsín, que aceptó toda la deuda y legitimó toda la deuda de la dictadura militar. Legitimó, porque la deuda estaba firmada por nadie. La deuda original de la dictadura militar, que es la madre de toda esta batalla, la habían firmado 4 funcionarios nombrados por 4 dictadores. Como presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo, después González del Solar, como ministro de Economía, Danilo Fattori, y después Jorge Hueve, nombrados por Viñoni y los representantes de cada Fuerza Armada. 4 dictadores nombrados 4 funcionarios. Por eso el Fondo Monetario Internacional le pedía a Bernardo Greenpunk que aceptara la deuda y que cambiara los títulos y hiciera un canje de títulos. Le daban no, don Bernardo Greenpunk, un patriota, le dijo, no, esa deuda es ilegítima de toda legitimidad. No voy a legitimar nada, no vamos a firmar nada, no vamos a aceptar esa deuda. Por eso en el discurso Alfonsín, letra de puño y letra de Greenpunk, decía que íbamos a aceptar, íbamos a vivir la deuda entre lícita e ilícita. Si compraron Exos para tirar en Malvinas, esa deuda es lícita. Después vamos a ver si tiene sobreprecio o no. Es lícita, pero esa deuda de los seguros de cambio que le traspasaron las empresas privadas al Estado es ilegítimo. Firmado por esos 4 corruptos funcionarios nombrados por 4 dictadores. Don Bernardo se opuso el 18 de febrero de 1985, yo trabajé en ese gobierno. Fue el que era Luis Cuvedú de esa época, Joaquín Ferrán, que era el representante del Fondo Monetario Internacional en Argentina, a intimarlo por 15ª vez a don Bernardo Grimpo. Grimpo no era tan grande, porque era el 25 y esto fue en febrero del 85. El 18 de febrero del 85. Y él es de septiembre, ya que tenía 59 años. Pero tenía presión alta. La mía que tengo yo, que tengo más de 70. Se le salió la cadena y lo echó a los gritos a la oficina. ¿Qué hizo Alfonsín el otro día? Lo llamó, lo invitó a comer y le pidió la renuncia. La cobardía de Alfonsín, que aceptó la deuda, pero este inútil, ni siquiera podía pagar, pero no podíamos pagar ni la mitad de los intereses. Vos tenés más o menos la edad que tengo yo y te acordás, si no lo estudiaste en historia, sabés que no podíamos pagar la mitad de los intereses. O sea que Alfonsín pagó y debíamos más cuando se fue. Más plata debíamos 49.000 millones de dólares y cuando Alfonsín se fue debíamos 63.000 millones de dólares. Bueno, Menem trató de pagarlo con la privatización y no le alcanzó. No, acá sí, acá tienen recursos para pagar. La deuda ahora es muchísimo más grande. Estamos hablando en esa época de 63.000 millones de dólares en el 89. Ya estamos hablando de una deuda de 462.000 millones de dólares. La deuda inmensa, la deuda más grande de toda nuestra historia. 462.000 millones de dólares, ¿con qué vamos a pagar?
con nuestros recursos naturales, con el petróleo, el gas, el litio, minerales raros, oro, plata, cobre, aluminio, hierro, agua pesada, agua potable, con la importancia que va a tener agua potable dentro de pocos años. Vamos a pagar con nuestros recursos naturales, empobrecer el país para pagar una deuda que jamás se investigó, que jamás se estudió cómo se originó y que cada gobierno que viene, menos el gobierno de los Kirchner, inclusive de Cristina, habían acrecentado. Y que este gobierno acrecentó, ya te digo, en 10 meses, récord de récord, 9.200 millones de dólares por mes, 92.000 millones de dólares en 10 meses. Sí, sí, y me resuena mucho, ¿no? Vos estás hablando bueno, del gobierno de Alfonsín, ¿no? Y, y me vino a la memoria este comentario de el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, que recordemos que estuvo en el gobierno de la Rúa y después estuvo en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y él mismo admitió que estos gobiernos fracasaron, ¿no? ¿Y qué va a hacer ahora? Intentan la misma receta, pero duplicar. Pero Fernando, esta vez tienen con qué pagar, con los recursos naturales que nos pertenecen a Claro, todos. Ellos apropian estos recursos naturales y lo venden. Mira, en el discurso de Milei, yo me voy a referir solamente a la parte económica, que es lo que sigo, lo que estudio. sí, Hay sí, dos cosas que él dice que hay que llamar poderosamente la atención. Primero, la que está diciendo vos, una brutal reforma laboral que la va a administrar sobre todo Federico Sturzenegger, porque es el ministro de Regulación. La reforma laboral tiene dos patas. La primera es la de Sturzenegger. Le dice a los empresarios, van a poder despedir a la carta. Van a poder despedir como quieran ustedes. Nosotros cambiamos toda la legislación laboral para que ustedes despidan sin motivo, en todo caso vemos cómo arreglar. A la carta le dice, o sea, la de regulación es echar gente, dejar gente en la calle, porque no quieren que la Argentina se industrialice, no quieren que la Argentina consuma nada, ellos quieren que consumamos menos alimentos y menos energía para aumentar la exportación. Tan sencillo y tan trágico como lo que estoy contando. Que el argentino, sea jubilado, sea niño, no consuma lo menos posible, que se muera, siempre se tiene que morir que se muera, porque la idea es exportar todo, una factoría exportadora, una colonia. La segunda parte de la reforma laboral es que van a pagar peor que Patrón Costa, van a poder pagar en especie, en habitación, en alimentos. O sea, dejan la forma de pago de peso normal y van a poder pagar su salario como quieren. Esta barbaridad está en la reforma laboral que están liberando. ¿Cómo lo sabemos? Que hay una diputada de Santa Fe, de la Libertad Avanza, que se llama Romina Díaz, que ya lo presentó. El último día hábil de sesión, el 27, 28 de noviembre, que podían presentar en ordinaria, presentó el proyecto de ley que tiene estas dos fases que estoy contando. La otra es peor. La otra es una reforma impositiva que perjudica a todos, pero sobre todo a las provincias. ¿Por qué? Primero quieren terminar con la ley de coparticipación. Recordemos que la coparticipación de impuestos nació en 1835. Un gran gobernador y un gran economista, uno de los más grandes economistas que tuvimos nosotros, se llamó Pedro Ferrer, gobernador de Corrientes, le exigía a Rosas que coparticipara la renta aduanera. En ese momento el único impuesto que había era el fuego, no había IVA, no había impuesto a la ganancia, no había impuesto a la propiedad. El mayor derecho de ingreso era el derecho del comercio exterior, la aduana, que participara la aduana. Y logró, presionando sobre el gobernador de Santa Fe, Estanislao López, y sobre el gobernador de Entre Ríos, presionar sobre Buenos Aires, que Buenos Aires tuvo que acordar en 1835 la primera coparticipación. Bueno, esto la quieren anular. Lo primero que quieren anular es la coparticipación. ¿Cómo lo sabemos? Porque César Lipping, que fue el que la había nombrado a provincia de Mirray, que ahora la echaron de lo que era antes la PEP y ahora se llama ARCA, Agencia de Recaudación y Control de Aduaneros. El jefe de provincia de Mirray fue el mentor ideológico de esto. Eliminar la coparticipación de impuestos. ¿Por qué? Hay dos impuestos que se coparticipan. Uno es el impuesto a la ganancia, que es un impuesto directo. Por la Constitución Nacional, los impuestos directos le corresponden a las provincias. Porque su impuesto directo, le dice claramente, le corresponde a las provincias. Las provincias se constituyeron antes que la nación, éramos Provincias Unidas del Río de la Plata antes de ser Nación Argentina. Bueno,
Pero ¿por qué las ganancias lo cobra la nación? Porque en 1932, las provincias se peleaban entre sí para bajar la alícuota, inclusive para dar periodo de gracia para no pagar ganancias. Como esto bajaba mucho la recaudación, las provincias, que eran 14 provincias en esa época, en 1932, firmaron un acuerdo y crearon la Dirección General Impositiva, un órgano nacional que iba a recaudar ese impuesto directo y iba a coparticipar. Bueno, quieren anular esto, quieren que las provincias cobren el impuesto a la ganancia y sacar esta potestad a la nación. Y tercero, el IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, es facultad concurrente su cobro entre la nación y la provincia. Bueno, quieren sacarse la nación al IVA para eliminar ingresos brutos en la provincia y que cobren IVA a la provincia. O IVA o ingresos brutos no pueden cobrar los dos. Que pusieron los dos con un solo impuesto. Vos fíjate, las provincias van a competir entre sí bajando el impuesto de ganancia y también bajando el impuesto al IVA para poder que se hagan inversión en tu provincia. Lo vas a ver en tu provincia en Jujuy, seguro. Pero la nación se queda sin impuestos. Los dos mayores impuestos de recaudación son IVA y ganancia. ¿Qué le queda a la nación para recaudar? ¿Sabes lo que le queda? Impuesto al cheque, hay que ver por cuánto tiempo. Impuesto al combustible y los impuestos internos, nada. Y después los derechos de exportación e importación. Pero como este gobierno quiere promocionar las exportaciones y pretende, como hizo Menem, que las importaciones reemplacen la producción nacional, va a ir bajando los aranceles. Lo hizo en octubre de este año, bajó los aranceles bicicleta, motoneta, neumáticos, caño de acero, caño de cobre, un sinfín de gama de productos le bajó los aranceles. Y en diciembre, a partir del 1 de diciembre de este mes, bajó los aranceles de los productos textiles, sobre todo las confecciones, Sí. y de los productos electrónicos. Con lo cual estamos este enfermo, este cipayo de Javier Milei, que es el presidente de la República, que los tontos que lo votaron, el pueblo argentino que lo votó, entre ellos hay muchos, los 4 millones de jubilados que hoy no pueden recibir medicamentos gratuitos porque tienen que hacer antes un certificado de pobreza. La humillación de hacer un certificado de pobreza para recibir algo que le corresponde porque la Constitución Nacional lo dice. Promover el bienestar general. Bueno, podemos promover el bienestar general sin salud. Bueno, esta humillación que tienen que pasar, muchos de esos 4 millones lo votaron. Y muchos de los jóvenes que tienen trabajo precario, que van a seguir teniendo trabajo precario, también lo votaron. Entonces, cuando vos tenés una población que no piensa por sí misma, una población que no piensa por sí misma, que se deja llevar por los medios de comunicación, estos son los tristes resultados. Y acá tenemos, si el pueblo argentino toma conciencia, tenemos un avasallamiento. El discurso Omelet del 10 de diciembre fue claro. Y para que vean que es más claro, ese mismo día en el boletín oficial sacó un decreto de urgencia, el decreto 1083-24, el día publicado en el boletín oficial el 10 de diciembre, decreto de urgencia que anula un decreto que extendía la ley 26.160, que es la ley que declara la posesión de la tierra de las comunidades originarias. Mi abuelo era boliviano, venían del Tiwanaku. Sí. Ellos tenían la tierra 600 años antes de Cristo. Y ahora, por un decreto de urgencia, una ley que venía trabajándose, que venía haciendo relevamientos de las comunidades originales, etcétera, etcétera, queda en la nada porque mi ley lo decide. Estamos ante un gobierno fascista que trabaja solamente para los grandes grupos económicos y sobre todo extranjeros, también locales, pero sobre todo extranjeros, que han puesto a Caputo y a Bausili, lo han puesto BlackRock, Pinco, Vanguard, Franklin Templeton, entre otros grandes capitales, esta gran corporación lo han puesto para lograr la ganancia que están logrando y después esa ganancia la van a cobrar con nuestro petróleo, con nuestro gas, con litio, con minerales raros, con agua pesada, con agua potable, con hierro, con cobre, con aluminio, con plata, con oro, con todo lo que nos corresponde a nosotros. La vamos a pagar nosotros, con la nuestra, dicen los chicos ahora. Con la nuestra le vamos a pagar la fiesta de ellos mientras hay un empobrecimiento de nuestro país. Sí, totalmente de acuerdo, Horacio. Empezó Macri con la deuda a 100 años y ahora, bueno, este va por todo, ¿no? Va por todo y además lo hace público, ¿no? Cuando en su discurso habló de profundizar la relación comercial con Estados Unidos, ¿no? De ese famoso tratado de libre comercio que quiere hacer con los yanquis, ¿no? Que hay tantos años de injusticia en no mirar al norte, como acusaba de alguna manera a los gobiernos nacionales y populares. Pero bueno,
va a ser es su objetivo prioritario, ¿no? Por eso, Fernando, te agradezco sobremanera poder hablar con esta franqueza y esta necesidad que tenemos de hablar todos los que amamos a nuestra patria. Estos son cipayos. Cipayos son, no puedo decir la palabra porque estamos en radio, pero son usados por el imperio. Usados por el imperio, responden al embajador de Norteamérica, ahora cambian. Y vienen un médico que tiene no es médico de producción, pero que tiene una clínica privada en Florida, y Sí. el jefe máximo de él, Marco Sinese, Marco Rubio, dijo de la gusanera cubana. El médico inclusive nació en Cuba, fue de chico. Hola, hola. Sí, sí, te escuchamos. Se me cortó, vos me ves a mí, se me cortó la comunicación. No te veo, pero te escuchamos, Horacio. Bueno, sigo, no sé qué pasó con esto. Ahí, Ahí está, ahí volví. ahí volviste. A ver, para que aguardemos un segundo. Ahí está todo bien. Odio ahí está, ahí volví como pude. Mirá, ponen dos tipos de la gusanera cubana a cargo de la derecha más. O sea, Estados Unidos tiene un gobierno de ricos. Donald Trump es una persona más rica de Estados Unidos. Tiene un edificio, se llama edificio Trump en Manhattan, en Nueva York, uno de los edificios más grandes. Te das cuenta de una familia más rica. Lo pone cumpliendo el papel de ministro de regulador que acá hace Schwarzenegger, lo pone a Elon Musk. O sea, es un gobierno de los ricos para los ricos y con respecto a los países que somos colonia, para ellos somos nosotros, ponen miembros de la colonia de la gusanera cubana, como es este caso el Marco Rubio, que va a ser el nuevo canciller, el nuevo jefe del Departamento de Estado. Esto para que nosotros, asegurar que nosotros subordinemos. Y Milei, Javier Milei se subordina y le besa el anillo a Marco Rubio y al nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, que va a ser embajador a partir del 20 de enero, 21 de enero en Argentina. Esta es la triste situación en que nos encontramos hoy. Por eso las perspectivas son peores. Son de que lo que pasó hasta acá se va a profundizar y se va a deteriorar cada vez más si el pueblo argentino toma conciencia de lo que esto significa. Te agradezco muchísimo, Horacio. Sé que estás, a pesar de que es sábado, de que estás muy ocupado, tenés reuniones constantes y bueno, siempre es un placer hablar y que nos desasnes un poquito de la cuestión económica y también que nos recuerdes un poco de historia, ¿no? De la República Argentina. Fernando, sabes que el agradecido soy yo. Yo lo único que te quiero decir es lo siguiente. Nosotros tuvimos un enemigo tan poderoso como este, que fue el Imperio Inglés en 1806 y en 1807. Ellos habían triunfado en Trafalgar, eran los dueños de los mares, habían vencido a la alianza entre Francia y España en 1805. En 1806 y 1807 quisieron tomar posesión de estas tierras y el pueblo de lo que hoy en día sería Buenos Aires, en realidad el Río de la Plata, porque vino José Gervasio Artigas de Montevideo para acá a pelear en defensa, y con agua hirviendo y aceite hirviendo, 5.000 ingleses dejaron su cuerpo acá. Mataron 5.000 soldados. ¿Por qué? Porque quedaba claro cuál era el enemigo invasor. ¿Qué hizo Inglaterra? Corrompió a los funcionarios. Rivadavia, Mitre, todos hombres del cipallismo inglés. Acá hacen lo mismo. No pone la cara. No pone la cara a Estados Unidos. No pone la cara BlackRock. Pone la cara del payaso Milei y después lo puede reemplazar otro. Los operadores siguen siendo lo mismo. Usener, Caputo, Bausili, José Paso que ponen ahora a cargo de la ARCA. Todos Sí. estos son funcionarios de ellos, nombrados tengo, Vladimir Werni, Pablo Kim, todos viven en Estados Unidos. Vladimir Werni vive el vicepresidente del Banco Central y el viceministro de Economía, que nació en la Embajada Chilena de la Argentina en la época de Pinochet, en 1975, cuando Pinochet era presidente de Pacto de Chile, el agregado comercial de la Embajada Chilena de Argentina es el padre de José Luis Deza, que es el actual viceministro de Economía Nacional. Nació en Argentina de casualidad. Todos estos tipos viven en Manhattan. En realidad no viven en Manhattan, tienen oficina en Manhattan, viven hasta afuera de Nueva York. En barrios de exclusión, Caputo, Bausili, Vladimir Werning, José Luis Deza, Pablo Kim, todos estos tipos, todos viven en Nueva York. No tienen idea de lo que la defensa de nuestra soberanía, menos amar a nuestro pueblo. Lo único que hacen es negocio a cargo de sus patrones y ellos cobran su comisión.
Esta es la situación en que nos encontramos hoy sin identificar al enemigo. Por eso te agradezco a vos, Fernando, poder hablar con esta franqueza para que al enemigo le pongamos nombre y apellido. Son los verdaderos enemigos del pueblo y enemigos de nuestra patria. Y les cabe el artículo 29 de la Constitución Nacional. También a los 134 diputados y a los 38 senadores, entre ellos Ricardo Cuellar, les cabe también el artículo 29 de la Constitución Nacional. Infames traidores a la patria. Y en esa época la condena era fusilamiento